Hoy celebramos la festividad de San Simón y San Judas Tadeo, dos apóstoles del Señor. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús tenía discípulos. Jesús tenía gente que iba a escucharle. Unos no volvían, otros repetían. Unos le seguían de ciudad en ciudad. Y fue estableciéndose mayor contacto, mayor amistad, mayor trato con unos pocos. Después de dedicar una noche a la oración, les comunicó a todos sus discípulos que a 12 los constituía los apóstoles. De discípulos, que la palabra griega significa discípulo, estudiante, el que escucha a un maestro, pasaron a ser apóstoles, que en griego significa los enviados. Los demás eran discípulos, solo 12 eran apóstoles. Y este número era tan importante que cuando uno de ellos traicionó su misión y entregó a Jesús, su puesto para que volviera a completarse el número 12 se escogió a uno de los discípulos que habían estado desde el principio. Apóstoles, por lo tanto, solo había 12. ¿Por qué eran tan importantes los apóstoles? Pues porque Jesús no dejó ningún escrito. Jesús no escribió ninguna página. No dejó un libro de la Biblia que fuera el libro de Jesús. No. De Jesús dejó 12 hombres. 12 hombres que le escucharan, que aprendieran y que ellos enseñaran lo que habían escuchado. Un escrito podía cambiarse, podía deformarse, podían añadírsele distintos comentarios, cosas. Podía cambiarse el sentido completamente. Por eso dejó 12 personas a las que fue formando durante 3 años, todos los días, hora tras hora, que les enseñaba, que veían lo que él hacía, que eran testigos de su poder, que eran probados, a los que hacía orar, que conocieron a su madre, la Virgen María, que le podían hacer todas las preguntas que quisieran, que Jesús los envió de 2 en 2 a predicar y después volvían y él les corregiría las cosas que hubiera que corregir, les animaría en lo que hubiera que animarles. 12 a los que cuando los consideró suficientemente formados les transmitió el poder. Ellos no tuvieron ningún ritual, no hubo ninguna fórmula. Fue la voluntad de Jesús. Recibid el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Y en un momento dado les dice, los pecados que perdonareis les serán perdonados. En otro momento dado les dice, lo que atareis en la tierra será atado en el cielo. En otro momento dado a Pedro le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y al final de todo les envía, justo antes de ir al cielo. Por eso, en todas las iglesias románicas, góticas, siempre los 12 apóstoles en la puerta de entrada. Ellos son las piedras sobre las que se fundamenta nuestra iglesia. Ellos, no un libro, no una lección, se basa sobre 12 personas, sobre 12 libros vivos, sobre 12 personas a las que Jesús les aseguró que el Espíritu Santo que les envió les instruiría, les ayudaría. ¿Por qué tanta ayuda en especial? Porque Jesús lo sabía. Cualquier pequeña deformación al principio, al cabo de generaciones, podía ser una grandísima deformación. Por eso ellos tuvieron la promesa de la asistencia del Espíritu Santo
como ningún otro. Y aún así, nos consta por Hechos de los Apóstoles, estando como estaban dispersos, se reunieron en Jerusalén para tratar de algunas cosas, para tratar qué se debía hacer, etcétera, qué era lo correcto. Fijaos el orden de Dios. Aun estando ellos llenos del Espíritu Santo, obraban milagros. Sin embargo, se reunían y deliberaban y pedían al Espíritu Santo que les asistiera como grupo. Y mientras no estuvieran reunidos, allí estaba Pedro como cabeza de los apóstoles. Los dos que hoy celebramos, San Simón, el celote, es decir, era un hombre lleno de celo, uno de los que seguían todo a rajatabla, y Judas Tadeo, estos dos, la tradición dice que predicaron hacia el norte de Judea y también de Judea a Israel y también hacia Mesopotamia. No es que sepamos mucho de sus vidas, pero la tradición dice eso. Se representa a San Judas con un hacha porque se dice que murió decapitado por un hacha, y a San Simón con una sierra porque se dice que fue aserrado. Lo que sí que está claro es que escuchar a estos dos apóstoles debía ser una cosa tan maravillosa, porque ellos habían escuchado las palabras de los mismísimos labios de Jesús. Lo mismo que vosotros me estáis escuchando, ellos hablaban de lo que habían visto a Jesús, de lo que les había enseñado. Y la gente les preguntaría y ellos les contarían más cosas. La gente estaría siempre con tanta curiosidad de preguntar más cosas acerca de Jesús. Y ellos estarían encantados de responder a sus preguntas. Pero no solamente predicaban, ellos predicaban y actuaban con poder. Después traían a los enfermos y les curaban. Probablemente tenían el don de profecía también. Probablemente a veces veían lo que había en el alma de la persona, etc. Vemos en Hechos de los Apóstoles que los apóstoles estaban llenos del poder de Jesús. Era una época maravillosa en la que no solo se predicaba, sino que se actuaba con el poder de Jesús. Y después ellos, antes de morir, en los años anteriores, habían ido ordenando a obispos. Cada uno ordenó a varios obispos. Cada uno fue en una dirección y cada uno allí donde estaba ordenó varios obispos. Y esos obispos, tantos de la primitiva generación, tenían también el poder de los apóstoles, aunque no tanto ya, pero obraban milagros. Y tenían el don de profecía, y tenían el don de saber lo que había en las almas, etc. Jesús lo tenía por antonomasia, los apóstoles menos, pero grandioso. Los siguientes obispos durante varias generaciones, y presbíteros, también había milagros. No tanto como con los apóstoles, pero también. Época maravillosa, maravillosa, única. Época en la que como un fuego se extendió la fe. En esas tierras, a pesar después de que se extendió la fe musulmana, siguió habiendo comunidades que decían: nosotros provenimos de entonces de los apóstoles. Hay comunidades en Siria, en el Líbano, en Irak, que afirman que ellos proceden de aquella época. Y su fe es la misma que la nuestra, no cambia nada. La misa es algo distinto con otros ritos, pero también leen la palabra de Dios, también tienen la consagración, esencialmente es lo mismo. Curiosamente, lo digo solo como una curiosidad, también hay velas. Debían ser usadas,
en las generaciones posteriores a las primeras, porque se mantuvo esa costumbre. Quizás al principio lo que ponían eran lámparas de esas de arcilla o metálicas sobre la mesa sobre la que se celebraba la fracción del pan. Época maravillosa, las maravillas que debieron ver los ojos de San Judas Tadeo. La gente gritando de entusiasmo ante un ciego que veía o ante un paralítico que se ponía a andar, la gente que escuchaba una profecía que después se cumplía, etc. Los comienzos de nuestra fe fueron verdaderamente gloriosos. Ya no tenemos a los apóstoles sobre la tierra, pero tenemos a sus sucesores. Ya no hay los milagros en la abundancia que hubo en la iglesia primitiva, pero de vez en cuando hay santos, incluso en el siglo XX muchos, en los que está el poder de hacer milagros. Hemos tenido santos canonizados hasta hace bien poco, estaban vivos y ellos tuvieron el poder de hacer signos, de hacer milagros. Nada más. Hoy nos encomendamos a San Judas Tadeo y mientras yo voy preparando las cosas sobre el altar, pedidle a ese santo al que tanto queréis todas vuestras peticiones. Suplicadle en ese momento de silencio en que se prepara todo, en que se ofrece, en que se inciensa, pedidle que os escuche y os atienda a las peticiones que ponéis aquí junto al altar. En esta conmemoración de San Simón y San Judas Tadeo, mártires de Cristo, oremos a Dios Padre. Por la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, para que se edifique y crezca hasta llegar a la plenitud de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa, sucesor de Pedro, para que presida en caridad las iglesias de Occidente y Oriente. Roguemos al Señor. Por los marginados, por los encarcelados, por los que